Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre agroecología, cáñamo y cannabis, ¿sí? Hoy dirigida a la provincia de Corrientes, ¿sí? Auspiciada por Aris Consultora. Hoy nos encontramos en presencia con expositores de diferentes áreas. Buenas tardes, eh, Agustina. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos los participantes. Como espero que estén muy bien. Eh, bueno, estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes y hablarles un poco de lo que es la agronomía de esta planta eh, y, y conectarlo un poco con el tema de la agroecología y del aprovechamiento de, de todos los subproductos, que eso sería lo que aumentaría también un poco la viabilidad económica de este cultivo. Así que bueno, vamos a arrancar a ver las diapositivas. Bueno, esta planta es una planta que se cultiva anual, digamos que su ciclo de vida parte de la semilla, crece rápidamente, ocupa todo eh, con su follaje, digamos, es una planta dioica, ha tenido una historia evolutiva en lugares inhóspitos, y eso hace que tenga una plasticidad adaptativa muy alta, y también por el motivo de que su polinización es mediante el aire. Eso también es otro factor que ha permitido el intercambio genético, y permite que esta planta tenga una expresión de su genoma, o sea, un fenotipo muy, muy variable. Y bueno, veamos nosotros este polimorfismo y esta característica de esta planta, que es una sola especie que puede ser utilizada con diferentes fines. Como esto da pie a muchas confusiones, digamos que por ahí nos gusta plantear las cosas a nosotros los humanos como blanco-negro, y esta planta tiene un montón de grises, o sea, es como una planta que, que podemos tomar con diferentes enfoques según lo que nosotros, el producto que estemos buscando. Así que, bueno, vemos acá en esta diapositiva las flores, tanto las flores masculinas que están del lado izquierdo, esas son las masculinas. Vemos eh, esas pelotitas que vemos, son la parte donde se desarrolla el polen, y al costado del lado derecho vemos la flor femenina, que se da en racimos, así. Eh, Abajo vemos la semilla con la bráctea, y estos filamentos que tenemos acá es donde se produce el famoso THC, los cannabinoides, la mayor acumulación de cannabinoides, digamos, en las brácteas de la semilla, o sea, en las brácteas de la flor, y en esos estigmas están ahí las propiedades, eso, es donde se desarrollan los cannabinoides. Bueno, la hoja es altamente lobulada, tiene presente entre 3 y 7 y 9 lóbulos, y los que más vemos nosotros son de 5 y 7. A ver, pongamos la siguiente. Y bueno, el tallo tiene alta cantidad de celulosa, el 70% del tallo es celulosa, lo que lo hace altamente aprovechable para un sinnúmero de utilizaciones. Al ser una planta anual, la biomasa se desarrolla en cuestión de meses. Ya en 90 días podemos estar obteniendo un producto. Hay diferentes largos de ciclo. Podemos ya hablar de hacer 2 ciclos de cultivo anuales en algunos casos. Eh, Tenemos una gran cantidad de biomasa en poco tiempo,
que se puede aprovechar para diferentes usos. Uno de los usos que menos se habla, que he visto que menos se habla acá en Argentina, es el uso en la construcción, lo cual es muy importante que se desarrolle, ya que nos da una materia prima para la construcción que, con la que estaríamos reduciendo el dióxido de carbono que hay en el aire, porque digamos, este dióxido de carbono va a quedar atrapado en la construcción durante toda la vida útil de la misma, y lo estaríamos extrayendo de la atmósfera, que es donde, por el efecto invernadero que produce el dióxido de carbono, bueno, tenemos este problema de calentamiento global que nos urge mitigar, y sería muy bueno atrapar ese dióxido de carbono en algo tan fijo como lo son las edificaciones. Nos trae una alternativa en la rotación de cultivos muy importante. Y bueno, eso se ajusta con el enfoque agroecológico, que es un enfoque que busca integrar los diferentes factores en la agricultura y dejar de lado el enfoque fragmentario que se ha propuesto durante los últimos, no sé, 70 años más o menos. Digamos que nos da una opción para rotar los cultivos y nutrir nuestros suelos, mejorarlos, quitarles contaminantes. Es muy bueno como rotación también porque nos evita la utilización de glifosato, por lo menos en el momento que se está cultivando esta planta. Esta planta tiene una capacidad de competencia muy alta, lo que quiere decir que le gana el espacio a las malezas rápidamente, las cubre con su follaje, y las malezas al germinar no estaría, o sea, hay semillas que son sensibles a la luz, ¿no? Y si están sombreadas no van a germinar, y hay las pequeñas plántulas de maleza, al verse sombreadas no pueden prosperar, y esto hace que tenga esa capacidad de reducir el banco de malezas que tenemos en una parcela, y eso nos beneficia muchísimo, ya que nos evita el uso de plaguicidas, y bueno, nos evita el uso de plaguicidas y nos permite hacer un planteo mucho más sano para nuestros suelos. En el tema del almacenamiento de carbono es muy importante, quiero hacer hincapié en esto porque se habla también de la economía basada en el carbono, también se habla por otro lado de la bioeconomía, y esto es muy bueno y es lo que se viene, ya que, bueno, como dije, podemos capturar el dióxido de carbono en edificios, podemos ciclar el carbono, o sea, mediante los biocombustibles, no vamos a estar extrayendo dióxido de carbono que ya fue atrapado y que quedó bajo la superficie terrestre durante millones de años, no lo estaríamos sacando a la superficie, o sea, y estamos bombeando básicamente dióxido de carbono en la atmósfera, y esto nos da la posibilidad de obtener combustibles para tener una matriz energética más viable y más amigable con nuestro medio ambiente, que es lo que necesitamos con urgencia. Por el lado del papel, a ver, la industria del papel es muy polémica también, porque deja crecer bosques artificiales durante años para luego ser talados en un minuto, y en esa cantidad de años también se ocupa mucha energía para el mantenimiento del cultivo forestal, y bueno, con el cáñamo nos da la posibilidad de obtener biomasa para papel en tan solo meses, y eso es una oportunidad que tenemos para cambiar
esta industria que por ahí es muy también contaminante en algunos aspectos. Y bueno, la generación de bioetanol, la generación de conglomerados, porque bueno, también podemos hablar del uso forestal de la madera como para mueblería, por ejemplo, lo que se puede llegar a hacer con el cáñamo, o sea, lo que se hace en muchos lugares es la realización de conglomerados de cáñamo, en los cuales tenemos laminados o conglomerados que, bueno, podemos hacer muebles con eso, utilizarlo para eso, podemos realizar adhesivos, la parte de la hemicelulosa y la lignina tienen otras aplicaciones también industriales, y bueno, todo contribuiría a un circuito bioeconómico, a fomentar el circuito bioeconómico y a desacelerar la extracción de dióxido de carbono que estamos haciendo mediante la industria petroquímica. Siguiente, por favor. Como tenemos más y más beneficios ambientales, es muy importante el uso como para la biorremediación, o sea, en suelos contaminados o no aptos para el cultivo incluso. Esta planta tiene alta capacidad para extraer los metales del suelo, metales que nos impiden cultivar alimentos, cualquiera sea. Cuando existe esa presencia en el suelo, estamos extrayéndolos con una verdura, un fruto, y lo estamos ingiriendo. Entonces, está bueno que, bueno, en esta conciencia que estamos tomando sobre lo que comemos, y si conocemos o no lo que comemos, tenemos que tener en cuenta que también nuestros alimentos podrían provenir de suelos contaminados, y esto nos provee la oportunidad de bajar la contaminación del suelo. Acá vemos en esto una comparativa entre caña de Castilla y cáñamo, el potencial que tiene el cáñamo en la captura de los metales pesados. Acumula tanto en las raíces como en la parte aérea, y bueno, a partir de ese material que ha extraído metales pesados y los ha acumulado en su biomasa, podemos realizar biocombustibles y en el proceso de biorefinería obtener esos metales. Bueno, la prevención de la erosión del suelo, lo cual es fundamental, tener los suelos cubiertos. El cannabis provee un sistema radical profundo, tiene una alta densidad de raíces en la zona superior del suelo, en los primeros 30 a 40 centímetros, pero también tenemos raíces que profundizan, lo cual permite extraer nutrientes de la profundidad del suelo, abrir orificios y porosidad en el suelo, lo que permite que cuando se produce una lluvia, el agua penetre en las profundidades, sea almacenada, no se pierda, disminuye la escorrentía, porque el agua es absorbida por esos canales que va dejando la raíz, que fácilmente profundiza hasta 1,30 m. Entonces, bueno, esto permite que el suelo se estructure, y cuando tenemos un suelo estructurado, también es más fácil que un suelo estructurado y protegido, y con humedad, que ha absorbido gracias al aumento de la porosidad, tenemos más vida en el suelo, lo que promueve también un agroecosistema más saludable después para el cultivo subsiguiente. Es muy bueno el cáñamo como cultivo de servicio, es buenísimo, te prepara el suelo de una manera espectacular para una siembra de segundo, y bueno, eso es una potencialidad clave a la hora de
de hablar de este cultivo, ya que nosotros tenemos mucha agricultura extensiva en nuestro país y me parece que sería una forma muy buena de mitigar los efectos negativos del monocultivo sistemático de soja, maíz, trigo, y bueno, se acomodaría muy bien a un sistema de rotación entre estos. Bueno, también se ha visto que posee resistencia a la salinidad. Se ha notado que la planta tiene una respuesta al estrés muy alta, ya desde la germinación, lo cual nos permite cultivar en suelos que le producen algún estrés, ya la planta se programa para esto. No es 100% todoterreno, pero sí puede cultivarse en suelos no aptos para otros fines. Sí. Agustina, nosotros hablamos de biocombustible, biocombustible, bioenergía. Perfecto. Pero, ¿de qué manera hago energía? Para que entienda la gente. A ver, tengo las ramas secas, ¿qué es la biomasa? ¿Qué es eso Bueno, acá para que tengo. entienda la persona en común, ¿qué es la biomasa? Que me va a generar energía? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, nosotros como humanos, como seres humanos, tenemos que entender que nosotros estamos aquí después de las plantas y que las plantas son las que nos han proveído alimento y vestimenta durante milenios y milenios, y que dependemos totalmente de ellas. Nosotros comemos plantas, y cuando comemos carne comemos energía de las plantas. Las plantas son las que capturan la energía en este sistema llamado tierra y la guardan. La energía del petróleo es energía que ha estado guardada durante milenios, que fue capturada por las plantas y luego descompuesta y comprimida, y eso es el petróleo, energía almacenada bajo la superficie. ¿Qué tiene que quedar ahí? Porque ese dióxido de carbono ahí pertenece. Y nosotros lo que tenemos que ver en esto de la energía, o sea, bueno, la biomasa, que es rayos de sol capturados por esta planta. La planta extrae dióxido de carbono de la atmósfera, lo absorbe mediante sus estomas y los respira, forma glucosa, forma la glucosa, y bueno, a partir de ahí va a formar todas las demás estructuras y componentes de la planta. Pero bueno, la pregunta que me haces, ese es el fundamento, básicamente, bioenergía, energía proveniente de las plantas, energía que nuestra fuente mayoritaria de energía es el sol. Es el que impulsa los vientos, incluso para la energía eólica. Entonces, es muy importante que veamos esto, que no podemos seguir extrayendo esa energía que ya fue capturada en el pasado, y tenemos que trabajar con energía que se ha capturado ahora, en el corto plazo, en el último año. El cáñamo es capaz de producir una alta cantidad de biomasa para producir bioenergía en ciclos cortos. En 90 días ya podemos tener una cosecha. Bueno, tenemos largos que van de ciclos que van de 3 4 a 5 meses, 6 meses. Y bueno, eso no tiene nada que ver con lo del petróleo, es totalmente lo contrario. Estamos sacando energía desde antes. Ahora tenemos que pensar en esto, en la bioenergía. Claro, qué interesante. Horacio, perdón que me meta un cachito, ¿no? Pero la pregunta también que habías hecho de cómo la gente logra entender esto también de cómo se hace energía, hay tres formas básicas en las cuales podemos usar el cáñamo o la biomasa también para hacer energía. La primera es mediante los biodigestores. Esto es, los microorganismos van comiendo esa fibra, esa biomasa, y por la cantidad de metano que van sacando se puede hacer un biogás mediante los biodigestores. Después la otra opción es
mediante otro proceso que la gente conoce hace millones de años también, bueno, no millones de años, pero miles, que es la fermentación. Se puede fermentar esto para realizar alcohol. Y por último, podemos usar, mediante una reacción de transesterificación, y dado de que el cáñamo tiene una parte de una gran concentración de aceite, hacer el biodiesel. Esas son las 3 formas básicas que puede llegar a usarse para hacer energía, justamente. Quiere Muchas decir, gracias. para que Gracias, yo entienda, sí. Perdón, discúlpame. No, digo que muchas gracias, Gretel, por completar la respuesta. La energía está guardada en los enlaces de las moléculas. Entonces, bueno, estas son las que dijo Gretel, las diferentes maneras de transformar esta biomasa en energía útil para nosotros. Bueno, eso nada, quería agregar. Es decir, que el producto final de la biomasa puede ser metanol o etanol o metano, y esa es la energía que nosotros necesitamos hoy por hoy. Es decir, yo si quiero producir a través, es decir, yo soy nuevamente me pongo del lado del inversor y quiero producir bioenergía. Entonces, ese es el producto final, el metanol, el metano. Es decir, me tengo que concentrar en eso. Biogás, Biogás, perfecto. alcohol o diésel. Esas son las 3 opciones principales que hoy tenemos con el cáñamo. Claro, según el tipo depende de la plataforma que se use. De hecho, hay más opciones. O sea, depende del tipo de motor que estés usando, ¿para qué querés esa energía? Ah, perfecto. Entonces, a ver, Argentina produce ya, entonces, digamos, este tipo de bioenergía, creo que con la caña de azúcar, ¿no? Sí, así es. Entonces, es decir, al cáñamo, digamos, empezar una plantación de cáñamo no sería tan difícil. Nuevamente voy a este punto, que en la Argentina únicamente es necesario educar a las personas, educar a los políticos, a los inversores, para lo que nos estamos perdiendo. Es decir, ya hablamos de alimentación, Agustina está hablando de la importancia, por ejemplo, en la construcción y en el tema de la bioenergía, y además revierte todos los procesos de desertificación debido al monocultivo. Entonces, Claro. es muy importante esta planta. Sí, la desertificación es un proceso que se da por el tema del monocultivo, y es importantísimo también hablar de que nuestro suelo, si seguimos con este mecanismo de monocultivo y falta de rotación y de consideración de la vida del suelo, vamos a terminar con suelos no fértiles dentro de mucho tiempo. Así que bueno, sí, es súper importante remarcar eso también de la desertificación. Digamos. Bueno, como decíamos, es la misma especie. El cáñamo, se habla de cáñamo cuando tenemos por debajo de un contenido de cannabinoides, que en este caso del THC, que es el componente psicoactivo. El cáñamo tiene por debajo del umbral del 1% en algunas regulaciones, lo cual para uso psicoactivo no nos estaría sirviendo. Entonces, cuando ya tenemos un ente que está regulando y ve que tiene por debajo de este contenido, ya no hay peligro. Me parece que debería ya ser más fácil el tema de bueno, llegar a algo con el tema de las leyes para que no se ponga en la misma bolsa que la marihuana o el medicinal, porque con el cáñamo tenemos muchas más posibilidades que solamente la medicinal, y que nos estamos cerrando a un debate muy poco fructífero con este tema, con las regulaciones que están habiendo, digamos, de meter todo en la misma bolsa.
Y también quería remarcar también el tema de las variedades, que es importante obtener y seleccionar variedades que sean óptimas para cada región de cultivo, porque la planta adopta diferentes fenologías según el ambiente a la que es expuesta. Entonces, si yo traigo una semilla de otro país, no se va a comportar de la misma manera en el lugar donde yo estoy. Es importante el desarrollo de genéticas locales, también por una cuestión de soberanía en este sentido, y bueno, claramente para eficientizar la producción de lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, esta planta se puede plantar para diferentes objetivos de lo que queremos obtener en la parte final, y varía mucho la densidad de siembra. La planta, cuando detecta competencia de otras plantas alrededor, esto para muchos vegetales, no solamente esta planta obviamente, empieza a generar más tallos para ganarle la de al lado, ¿no? Y bueno, esto hace que para diferentes cosas tengamos que plantar en diferentes densidades. Para compuestos medicinales y para la obtención de semillas, lo que nosotros priorizamos es la expresión floral, por lo cual la planta tiene que tener su espacio para expresarse, sin el estrés de tener 1 a 2 centímetros creciendo y ahogándola. Entonces así, con menos densidad de plantas, vamos a obtener nuestros compuestos cannabinoides o nuestras semillas, pero no para grano. O sea, para grano no juega esto de poner baja densidad de siembra, sino que estamos hablando ya para un enfoque de obtención de genética, esta cuestión de baja densidad. Después, bueno, para la semilla grano, la semilla alimento, vamos a un planteo más denso, a un cultivo extensivo de grandes superficies para obtener mayor volumen de producto. Estoy produciendo grano y obviamente cosechamos la parte superior de la planta por un lado, y podemos aprovechar la parte del tallo para otra cosa, pero bueno, ya priorizamos la obtención de grano, ¿no? Con una mediana a alta densidad de planta, tenemos más consumo de agua que en un planteo menos denso, como ya hablamos, para obtención de genéticas y de compuestos medicinales. Nos vamos a la mecanización, a un sistema mecanizado, donde, bueno, cuidamos mucho la calidad también, pero no requiere los cuidados intensivos que requieren para la obtención de compuestos medicinales o la obtención de una genética. O sea, digamos, podemos bajar la cantidad de mano de obra, digamos. Y después, bueno, para el cultivo de fibra se siembra en altas densidades, donde la competencia entre las plantas es tal que los tallos crecen, y bueno, la expresión de follaje, las hojas, se da en la parte superior, los entrenudos de las plantas son largos, por la alta competencia entre plantas una al lado de la otra, y eso permite la obtención de fibra de mayor calidad para la industria textil, digamos. Hablamos de ciclos rápidos, ¿por qué? Porque no hace falta que esperemos a la madurez de las semillas para producir fibra. Si nuestro planteo es de fibra de primera calidad, nunca vamos a esperar a la madurez de la semilla, porque se van a generar, bueno, en la estructura del tallo tenemos la fibra primaria, que es la que se usa como fibra textil de alta calidad, y la fibra secundaria, digamos, que
que bueno, es fibra de segunda, digamos, no es como para la industria hilandera que necesita algo mucho más especial. Bueno, como la industria textil es algo bastante fino, se propone acá en Argentina arrancar con fibras para otros usos como papel, biocombustible, alimento de ganado, y digamos, el uso de la fibra textil deberá desarrollarse a medida que se vaya adquiriendo más experticia en esto, totalmente viable igualmente. Bueno, sigamos con la próxima. Acá vemos bien, de vuelta, baja densidad de plantas, en esta fotito en blanco y negro, cómo se expresa la planta, y en alta densidad cómo se espiga, compiten entre sí. Después tenemos un doble propósito acá, y esta de acá abajo propone también alta densidad. Vemos la diferencia entre plantar en baja densidad y altas densidades. Mira, acá lo que decía más temprano Miriam sobre el uso de glifosato, que para los planteos hace muy mal el uso de glifosato siempre. Vemos esto acá limpio, en el medio, esa parte. Eso debería tratar de mantenerse mediante el uso de coberturas. Mulching. En la foto anterior aparece un plástico blanco también, lo vimos. Y realizarse un desmalezado mecánico. Y en la parte de abajo, como vemos, todos estos tallos tan juntos ahogan a las plantas que compiten, no dejando crecer las malezas, y no vamos a requerir de usar estos químicos para el control de malezas. La planta se va a expresar de diferentes formas según las densidades, ¿no? Y las cantidades de semillas que vamos a necesitar por hectárea varían de 20 kilos a 90 kilos, mayoritariamente serían la cantidad de semillas que se utiliza. Y bueno, en fibra nos vamos a mayores densidades, ¿no? Depende también las fuentes de investigación, pero entre 20 y 150 kilos son frecuentes de encontrar en la literatura. Esas altas cantidades de semillas por hectárea son más para fibra. Bueno, nos vamos al siguiente. Reiterar que necesitamos el desarrollo de genéticas locales, no solamente a nivel argentina, sino a nivel regional dentro de la Argentina. Nosotros teníamos producción de cáñamo para fibra en el pasado y no se cuidó la genética a la hora de provocar el desmantelamiento de las empresas cañameras argentinas. Así que eso se debe trabajar de nuevo. Hay algunos organismos que ya están en esto, como INAES y CAM, que vi que estaban desarrollando estas cosas de semillas argentinas. Bueno, siguiente. El ciclo de cultivo, desde la siembra trasplante hasta la planta en estado de senescencia. La planta absorbe la mayor parte del nitrógeno en el primer mes de crecimiento. Vemos el rápido desarrollo inicial de la planta, y vemos que el momento de cosecha de la planta va a variar de acuerdo a nuestro objetivo final, ¿no? Cuando tenemos la máxima expresión de tallo,
es precisamente cuando arranca el tema de la floración. Entonces, tenemos que estar atentos cuando se produce la floración, 5 días antes, 5 días después, más o menos se cosecha para las finalidades de tallo. Si no, ya con el peso de las inflorescencias, la planta empieza a desarrollar fibras secundarias, que son las que le van a dar a la planta el soporte necesario para soportar las inflorescencias, pero que a nosotros no nos sirve para realizar fibra de primera. Pero bueno, es biomasa de todas formas, así que si nuestro objetivo no es la fibra para textil, no hay problema. Y bueno, la cosecha de grano, cuando la planta entra en estado de senescencia, se produce la madurez del grano, y tenemos que esperar a que el 50% de los granos, de las semillas, presenten madurez para realizar la cosecha. El ciclo de la planta es primavera-estival. Lo que hace, bueno, plantamos en primavera, ya cuando las condiciones de frío no son tan crueles, digamos, aunque bueno, existe cierta resistencia al frío, podemos realizar siembras tempranas. Sin embargo, bueno, para cada zona tenemos que ver el periodo libre de heladas, ¿no? Es importante preparar el suelo como para cualquier cultivo extensivo, en la eliminación de capas compactas, porque a pesar de que la raíz es fuerte, al inicio de su crecimiento vamos a ver la raíz en L si existe una capa compacta, previamente. Se debe evitar el encharcamiento, ya que esta planta no resiste los suelos con la acumulación de humedad. Le gustan los suelos de textura media, franco arenoso, franco arcilloso, pero si ya nos vamos a uno muy arenoso, vamos a tener que afinar muy bien el tema del riego. La verdad es que la planta necesita tener agua disponible, y un suelo arenoso por ahí no lo permite, claramente no lo permite. Y bueno, un suelo muy arcilloso no permite la aireación y la circulación de agua. Digamos que si existe exceso de humedad durante semanas, la planta no lo va a poder superar. Entonces tenemos que cuidar de no cultivarlo en zonas que sabemos que sufren de anegamiento. Bueno. 5 minutos, Agustina. Sí. Bueno, les quería mostrar este mapa, que se ha estudiado acá en Argentina la aptitud agroclimática para este cultivo, y como vemos en este mapa, las zonas en donde se puede realizar son muy amplias. Esta investigación la llevó adelante Francisco Mora y el señor Sorlino, de ahí de la Cátedra de Agrometeorología de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, divide a la Argentina en zonas óptimas, en áreas óptimas, aptas y marginales para el cultivo. Y como podemos ver, acá en la zona centro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y el norte de Buenos Aires, es la zona óptima, donde se cumplen con los requerimientos térmicos de la especie, con los requerimientos fotoperiódicos, porque es una planta sensible al fotoperiodo, es una planta de día corto, y las precipitaciones son adecuadas para el desarrollo del cultivo de ciclo largo, digamos, de hasta 180 días el cultivo. Y bueno, las áreas aptas ya vemos algún factor limitante que no permite que se realice el cultivo de ciclo largo, pero sí que de ciclo corto, o realizar una selección de variedades tal que permita el cultivo. Y bueno, en las áreas marginales, como vemos en la parte sur, vamos a necesitar cultivar variedades automáticas,
por el asunto del fotoperiodo, pero bueno, qué buena oportunidad para esta zona sur, que siempre, por sus condiciones ambientales, no han podido aprovecharse sus tierras, digamos, para aprovechar este territorio que bueno, que esta planta permitiría el aprovechamiento y también el mejoramiento de sus suelos. Esto, cualquier cosita, cualquier consulta que tengan, me lo pueden preguntar y me pongo a especificar, pero bueno, como vemos en Argentina tenemos mucha capacidad agrometeorológica para este cultivo, en forma extensiva y también en forma intensiva, porque si nos vamos a las áreas marginales posiblemente tengamos que realizar planteos más intensivos y con mayor mano de obra que en las zonas óptimas, pero que es viable el cultivo a nivel agroclimático. Bueno, siguiente. Bueno, yo acá dentro de las conclusiones, primero quería nombrar algo que he estado viendo últimamente, que he estado notando, y que es el enfoque fragmentado de la investigación científica respecto a, bueno, la mayoría de las investigaciones se toma solamente un aspecto del cultivo. Me preguntaba hace poco otro ingeniero qué tipo de fertilización me parecía ideal para este cultivo, y yo, bueno, le contesté que, bueno, primero no hay demasiado en materia de fertilización, bueno, menos acá en Argentina, pero cuando se desarrolla esta investigación, de cuánto necesita la planta para nutrirse correctamente y maximizar los rendimientos, también me gustaría como que el enfoque no fuera cerrado a nitrógeno, fósforo y potasio de manera independiente, sino que veamos de generar una investigación más integral y dejar de lado como el enfoque fragmentario en ese sentido, que abordemos una investigación integral teniendo en cuenta los microorganismos que deben estar presentes en el suelo para que la planta tenga un desarrollo equilibrado. Y bueno, también poner en foco el tema de la zonificación, porque si nosotros empezamos a plantar cáñamo por todo el país, y bueno, tenemos que, es de polinización anemófila, posiblemente el polen interfiera en los procesos de otro cultivador que está buscando algo diferente, o para productos medicinales le vamos a estar semillando su cultivo. Así que bueno, es importante que cuando las reglas se esclarezcan, tener estas cosas en cuenta. Y bueno, que entendamos la necesidad de contar con material genético desarrollado localmente. Afirmar que si esto se da en un contexto de monocultivo va a ser igual de malo que cualquier monocultivo. Y bueno, que lo abordemos con una planificación largoplacista, con ordenamiento territorial, y que se generen núcleos de producción de acuerdo a las posibilidades de cada zona. Y bueno, quedo abierta por cualquier pregunta que tengan los presentes. Esa ha sido mi presentación por hoy. Muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias, Agustina, por tu exposición. La verdad que es una potencia la planta de cannabis sativa L en su versión industrial, ¿sí? Ver que las ingenieras, ¿sí? Y los ingenieros van a tener que capacitarse, y de eso se trata, ¿no? Tanto el equipo Terracultiva, con los profesores acá presentes, que van a estar iniciando el curso de experto en cannabis ahora el 14 de octubre a través de Salud, puedan, ¿sí?, certificarse, ¿no? Puedan tener la idea del potencial de esta planta, no solo
la parte medicamentosa, sino la parte industrial. Es muy interesante, por lo cual quedan abiertas las líneas, ¿sí? Tanto para consultar a Agustina como Miriam, ¿sí? Y el ingeniero hoy por hoy va a ser uno de los protagonistas más importantes en esta industria. Y no sé si los presentes tienen alguna consulta, alguna pregunta. Hola, no, yo sí quería destacar de la presentación eso me llevo más que nada resonando en mi cabeza la oportunidad en el sur que tenemos como país justamente para los inversores, para la gente que quiera explotar. Es una zona que, no sé, sugiero después realizar también un conversatorio en esa zona. Y No, sí. excelente, Agus, tu presentación. Muchas gracias, estaba un poquito nerviosa, pero después fui hablando y se me pasó. Bueno, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Y acá en el chat dejé mi correo y mi número de teléfono. Perfecto, Agustina. Bueno, nos sacamos de las dudas de lo que era la biomasa, porque obviamente nosotros que estamos en el tema sabemos lo que es, pero la gente no sabe lo que es. Vuelvo a remarcar, ¿qué es la biomasa, Agustina? Así, digamos, un término para que sepa la gente, un tema menos técnico. Son las ramas ahí todas dobladas, esa montaña de ramas que se genera cuando se cultiva lo que se necesita y el resto queda ahí acumulado. ¿Qué es la biomasa? La biomasa también es el desperdicio de cocina de todos los días, o sea, eso también es biomasa. Hay gente que con eso hace metano para su taza, de hecho. Es la energía que capturan las plantas del sol, es eso la bioenergía. Y nosotros aprovechándola, eso es. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Agustina. Ramón, quería aprovechar Sí. y hacerle una consulta a Agustina. Sí. Sí, sí. Mira, Agus, ¿qué tal? Acá en la zona, yo estoy en La Matanza y estamos linderos con Marcos Paz, Merlo y otras localidades, en donde históricamente funcionaron muchísimos hornos de ladrillo. Entonces tenemos extensiones grandes de tierra que están inoperables para lo que es cualquier tipo de cultivo. ¿Vos ves viable una bioremediación a través del cáñamo de ese tipo de suelo? Y no sé qué niveles de contaminantes o de aridez presentan los suelos o de certificación presentan, pero yo creo que es viable, o sea, que han perdido la textura, si son suelos que han perdido la estructura, quiero decir, sí, se pueden recuperar con esto, y si son suelos contaminados también, digamos, no, capaz que en un ciclo no, pero en 2 o 3 ciclos recuperás un suelo que antes no podías usar para la producción de alimentos, y mucho menos medicina. Entonces, bueno, es un muy buen enfoque el de la fitorremediación, sí. Buenísimo. Yo más que nada para dejar abierto el canal a esta gente que por ahí nos está mirando, que son productores, que tienen muchas hectáreas que no les están produciendo, y por ahí a través de una pequeña inversión en cáñamo podrían llegar a obtener una rentabilidad mayor de la que tienen hoy. Sí, sí, es una planta que se da bien en esas condiciones, digamos, capaz que no de la manera óptima, pero la planta va a vivir y va a propiciar la vida, o sea, que se vayan instalando otros microorganismos, otras plantas sucesivas, entonces te va a permitir cultivar en algún momento otra cosa, un alimento. Pero bueno, esa planta que si extrajo contaminantes, la vas a tener que destinar a la producción de combustibles. Perfecto. Bueno, gracias, Agustina. La verdad, muy buena ponencia. Dale.
Gracias.